23 de abril, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más a esta revista de prensa, a este lugar que reservamos cada mañana para comentar las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario ABC, Diario El Día y Diario Córdoba. Hoy tenemos a cinco columnas en cada periódico, la misma noticia y con unos términos prácticamente iguales. Empezamos por el decano, el Diario Córdoba. Gallardón, se refiere al ministro evidentemente, Gallardón dice que expropiar la mezquita sería un despropósito. Dice el Diario El Día, prácticamente igual. Gallardón tacha de despropósito la idea de expropiar la mezquita. Y el Diario ABC, en este caso con foto incluso para el ministro de Justicia, expropiar la mezquita es un despropósito. Y la foto que vemos de ayer, correspondiente a la comparecencia de ayer o a la sesión de control del Gobierno en el Senado, ayer en la que fue protagonista el asunto de la mezquita de Córdoba. El ministro de Justicia, dice el Diario ABC, expresa en el Senado argumentos económicos, jurídicos e históricos para no quitar la titularidad a la Iglesia, dice el Diario ABC. Y el pie de foto, el ministro Alberto Ruiz Gallardón en su intervención ayer en el Senado. El Diario El Día dice la batalla por la titularidad llega a la Cámara Alta, el ministro fija la posición del Gobierno en una respuesta a Izquierda Unida en el Senado. Considera que la polémica carece de sentido y sería ruinosa para las arcas públicas. Y el Diario Córdoba, volvemos al principio, el titular de Justicia afirma, sin embargo, que la inscripción del edificio no es constitutiva de propiedad. El senador José Manuel Mariscal pide al ministro que acabe con los privilegios medievales de la Iglesia. Bueno, vamos a explicar un poco qué ocurrió ayer en el Senado. Ayer había sesión de control, una sesión que periódicamente el Gobierno se somete en la Cámara Alta para que los senadores hagan las intervenciones, las preguntas que entiendan necesarias. En este turno, Izquierda Unida, el senador por Córdoba, realmente es por Andalucía, pero en fin, por Córdoba, por Izquierda Unida, José Manuel Mariscal interpeló al ministro de Justicia si el Gobierno tenía pensado suprimir los privilegios medievales, dijo el senador cordobés, que tenía la Iglesia, sobre todo en materia de inscribir a su nombre edificios que no le correspondían. Él señaló que la Iglesia de Córdoba había pagado 30 euros por quedarse con un edificio de 23.000 metros cuadrados que genera además al año unos ingresos cuantiosos. Él dijo, Mariscal, que recibe al año 1,2 millones de visitas, 1.200.000 visitas, que cada una de ellas paga 8 euros, con lo cual haga la cuenta y le sale que está en torno entre los 8 millones de euros y los 10 millones de euros lo que recibe el Cabildo por gestionar un inmueble que compró, entre comillas, o que se anotó en su propiedad por solo 30 euros. Esta fue la intervención, la pregunta de Mariscal. El ministro Gallardón, que evidentemente sabía la pregunta y preparó la respuesta, hizo una serie de alegatos en términos, como dice el Diario ABC, económicos, jurídicos e históricos. En principio yo creo que a nadie le sorprendió lo que el ministro dijo porque realmente era una postura que ya conocíamos tanto del Gobierno como del Partido Popular. Básicamente dijo que la Iglesia tiene unos derechos adquiridos que se basan en la inscripción que hizo en el año 2006, con lo cual le confieren unos derechos jurídicos. No se puede echar para atrás lo que se hizo, de manera que lo que se cabría hacer es una expropiación, porque ya la tiene. Es decir, no se puede cuestionar aquella inscripción, aquella inmatriculación, solamente revocarla de manera expropiatoria. El ministro dijo que según nuestra ley hipotecaria solamente hay tres argumentos para expropiar un bien público. El primero es que esté en franco deterioro, es decir, que haya un problema serio en que el edificio se esté deteriorando paso a paso y no es el caso, afortunadamente, de nuestro monumento. El segundo es que corra peligro de destrucción, que tampoco es el caso. Evidentemente, la mezquita no tiene riesgo de destrucción. Y el tercer supuesto en el que la justicia acepta una expropiación por una administración pública de un edificio privado es que los usos a los que se destine este edificio cuando es un monumento como de esta característica, es que los usos no sean los apropiados, y en este caso no lo son, porque el uso es como un templo católico y es evidente que ese uso está más que justificado y nadie lo ha puesto en duda, incluso desde los grupos a los que se cuestiona la titularidad, entre ellos Izquierda Unida o la Junta de Andalucía, como ayer decía Susana Díaz, nunca han cuestionado que el uso que tenga la mezquita mañana y pasado y durante muchos años sea el de un edificio para el culto católico, que parece evidente después de 700 años de hacerlo. Entonces dijo el ministro que no había justificación jurídica. En cuanto a la económica,
el ministro dijo que una expropiación hay que pagarla, no se puede expropiar a cambio de nada, de manera que habría que pagar al actual propietario o actual titular, ahora hablamos de la propiedad, al actual titular habría que pagarle por la cantidad que determinaran los jueces. Él dijo, bueno, han calculado ustedes, le dijo a Mariscal, ¿qué costaría la expropiación? ¿Cuánto sería la expropiación? Por eso dice algún periódico que sería un despropósito económico, sería ruina, llega a decir en algún sitio, el tener que pagarle la administración que fuera, la Junta de Andalucía, por ejemplo, o el Estado, si fuera el Estado el que lo hiciera, a la Iglesia pagarle por la titularidad. Con lo cual, parece que ese argumento tampoco era suficiente, o ese argumento era suficiente para no iniciar una expropiación. Y el argumento histórico al que se refiere el diario ABC es el que ya conocemos desde siempre, que la mezquita catedral, primero, antes que catedral, fue mezquita, pero que antes fue basílica visigoda, y por lo tanto, históricamente le corresponde a la Iglesia su titularidad. Esos son los argumentos del ministro. Yo, ya les digo, no me parece que ninguno sea sorpresivo. Sí me parece sorpresivo un par de cosas. Por ejemplo, el ministro nunca habló de catedral, siempre dijo mezquita. Ve los tres titulares, dice, y el de la ABC es un entrecomillado, expropiar la mezquita es un despropósito. Nunca dijo ni mezquita catedral, ni para nada parecido. Gallardón se refirió siempre, durante el debate, a la catedral como mezquita, algo que saben que fue origen de todo este debate, a partir de que el obispo el de ahora, Demetrio Fernández, y su antecesor, Juan José Asenjo, pues intentase modificar la denominación, porque sobre todo esta historia vino de la época de Asenjo, le parecía pues, que era un despropósito que en la fachada de la mezquita pusiera mezquita y no pusiese catedral, porque él asegura que aquello es una catedral. Parece que cuando se intentan compaginar dos intereses, el religioso y el turístico, pues a veces hay este tipo de historias. Como le digo, el ministro ayer en ningún momento habló de catedral, siempre de mezquita. Se han oído ustedes los cortes de la radio, los totales de televisión que se han reproducido, siempre habla de mezquita y mezquita y mezquita, lo dijo 8 o 10 veces y siempre habló de mezquita. Con lo cual eso sí me pareció sorpresivo, porque parecía que el hablar de mezquita o de catedral daba algún argumento a quienes aseguran que esa catedral no debe estar, o esa mezquita no debe estar bajo la titularidad del obispado de la catedral, del cabildo catedral. El segundo argumento que también me parece un tanto extraño del ministro es que hable de que para indemnizar al cabildo haría falta miles de millones de euros, o algo así vino a insinuar. Un edificio tan grande y tan valioso, esa joya monumental, dijo él. Pero claro, si vale lo que vale, también valdría ese dinero a la hora de comprarlo o a la hora de adquirirlo. Y en ningún caso nadie que yo sepa ha pagado miles de millones de euros por esto. Lo más que se pagó fueron 30 euros que costó la póliza que le puso el obispado para inmatricular esto. Que yo no digo que tenga razón uno ni otro, sino que el mismo argumento para ahora expropiarlo debiera servir también en su momento para escribirlo. Si vale millones de euros, pues valdría millones de euros ayer y mañana, no solamente mañana. No puede ser que lo que costó 30 euros de pronto se convierta en cientos de millones o lo que fuera, porque tampoco dio cantidad a nadie, el ministro no dio cantidad alguna en cuanto a este asunto. Y el tercer aspecto que me parece interesante, o novedoso al menos, interesante cada cual verá, es que el ministro dijo que cuando un particular o una institución privada, como en este caso, inmatricula o inscribe a su nombre una propiedad, no significa que asuma su propiedad, solo su titularidad. Es decir, anotar en el librito que este edificio es propiedad o es titular de tal, significa que a partir de ahora esa persona o esa persona física o jurídica, en este caso jurídica, Cabildo Catedral de Córdoba, es el titular de ese edificio, que no su dueño. Algo que también rompe todos los esquemas, porque yo entendía que el debate estaba en que es el propietario que puede gestionar y explotar el edificio, no el titular, porque jurídicamente es muy distinto. Si hay una persona que está ejerciendo la titularidad de un edificio, pero no es el propietario, siempre puede ser que el auténtico propietario, que habrá uno, supongo, pues los reclame para él. Yo creo que ese asunto que todos los periódicos recogen, unos con más profusión y otros con menos, también es muy significativo. Repito, el ministro insistió en que la ley hipotecaria, cuando permite a alguien registrar a su nombre un edificio, le concede la titularidad, pero no la propiedad. Para poner un ejemplo mucho más sencillo, supongan que hay alguien que está utilizando habitualmente, pues no sé, un kiosco abandonado de prensa. Al final, al cabo del tiempo, esta persona lo inscribe como suyo, pero hay un dueño, no se sabe quién es porque no se ha investigado, por la razón que sea, que si esta persona que lo inscribe, perdón, no es el titular, es porque no es el propietario, solo el titular, habrá un propietario que habría que seguir investigando. Bueno, yo creo que se quedó un poco en el aire también este asunto, pero me quedo con estos tres aspectos que le digo, porque el resto me parece importante, que un ministro dé la razón a una parte o a la otra, en este caso se la dio a la Iglesia, me parece muy importante, como destacan los tres periódicos, pero me parece muy importante también estos tres aspectos, que Gallardón, le decía yo ayer, lleve del río para arriba,
nadie, y Valladolid tampoco, nadie hable de la mezquita como catedral, sino habla todo el mundo como mezquita, con lo cual aquel debate parece que es un poco local, nuestro, solamente en Córdoba se refiere la gente, el personal, a la catedral como catedral, todo el mundo entiende que es la mezquita, sobre todo, repito, una vez que se pasa de las quemadas para allá, el ministro tampoco. El asunto de la titularidad me parece muy interesante, que esta titularidad no equivalga a propiedad, y el tema de la cuantía enorme que dijo el ministro que hay que pagar por esto, cuando se ha permitido, en este caso, a la Iglesia que lo registre por 30 euros y, sin embargo, ahora se asusta, entre comillas, a cualquier institución con ánimos expropiatorios de que ahí hay que pagarle ahora millones de euros a una persona que pagó 30 euros por esa titularidad, que yo creo que ahí también tiene una laguna legal, porque además este asunto no sé si tiene recorrido o no sé si al final eso se avanzará o se parará aquí o cómo irá para adelante, pero en cualquier caso esto acabará, si sigue adelante en un tribunal. Evidentemente habrá un día, si esto prospera, digo, que alguien, el que sea la Junta de Andalucía, un ayuntamiento o un particular, que lleve a juicio o lleve ante un tribunal la legalidad de aquella inmatriculación del Cabildo, y sea un juez quien decida. Hay otro asunto que también destacó ayer el ministro, muy importante, en este caso a favor de las tesis de la Iglesia. Dice que la ley hipotecaria no da 10 años, como decía Mariscal, sino 2 años para impugnar la inscripción que hizo la Iglesia, con lo cual se le hizo en 2006, hubo 2 años, 2007 y 2008, para haber impugnado, y no se hizo. Curiosamente, 2007-2008, quien gobernaba en España, en Madrid, es el mismo partido que ahora, desde la Junta, está reclamando algún tipo de actuación, que era el PSOE. Y les preguntó Gallardón a Mariscal ayer que por qué en el 2007 y el 2008 nadie objetó, nadie dijo nada, todo el mundo le pareció normal y lógico que la Iglesia inmatriculara a su nombre, o el Cabildo de Córdoba, inmatriculara a su nombre en la mezquita de Córdoba, y que nadie, y mucho menos el gobierno de entonces, dijera, oye, que esto no te corresponde. Así que ahí tiene toda la razón el ministro, y muchas veces tenemos una postura distinta cuando gobernamos, no yo, que yo nunca gobierno, quien gobierna cuando gobierna que cuando está la oposición, y también eso lo hace el ministro, y creo que en este caso con un argumento más que sólido. Así que una etapa más en este debate que no sabemos, repito, dónde terminará, porque es un debate amplio, y por ahora en el Senado se ha quedado en este nivel. Sí es significativo que se hablase ayer tanto de la mezquita en el Senado, y que incluso haya periódicos a nivel nacional, muchos, que traen la mezquita de Córdoba, repito, mezquita siempre, nadie habla de Catedral de Córdoba. Bueno, hoy curiosamente El Día es quien habla de la catedral en el antetítulo de su portada, pero prácticamente nadie habla de catedral, a excepción, pues, en este caso del Día, o de Córdoba abajo, que sí que es verdad que tenemos un debate sobre la denominación que creo yo nadie entiende. Bueno, pues estos son los 3 titulares, que son el mismo, y la foto del diario ABC. La del Córdoba y la del Día son más cercanas, aunque la mezquita es muy cercana, como saben. La del diario Córdoba es una foto de ayer del Palacio de la Merced, porque se inauguró por primera vez la cata. Tiene varias fases de inauguración. Ayer fue la inauguración oficial, la de autoridades. La foto que firma J. González reproduce el brindis habitual, el clásico brindis de la cata. Dice el diario Córdoba: la cata, patrimonio de las fiestas de primavera. Y en la imagen que veremos en cuanto sea posible, pues las autoridades que estuvieron allí presentes en este acto de inauguración, dando el pistoletazo de salida oficial. Hoy a la 1, creo que es, a la 1:30, se corta la cinta, y es cuando el público puede acceder a los stands que están ubicados un año más en el aparcamiento o solar anejo a la Diputación, al Palacio de la Merced, y ahí se instala la cata. Así que hoy tenemos inauguración, la de público, y ayer hubo la inauguración oficiosa. Los 3 periódicos, el Córdoba y el Día, traen en su portada este asunto. No, pues solamente el Día, el Córdoba, perdón, con la foto que les hacía yo referencia antes, en la que aparece el alcalde, la presidenta que la tienen, hay un grupo de chicas que representan, como ven, evidentemente, cuadros de Hermano de Torres, y entre las autoridades el alcalde Manuel Benítez, que es el padrino de esta cata, presidente de Diputación, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, el presidente del Consejo Montilla Moriles, y el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo. Bueno, pues todos ellos brindaron un año más por la buena salud de la cata, que este año la cata tiene, aparte de los reconocimientos estos que se hacen todos los años, de restaurantes y tabernas, que hubo muchísimos. Ayer se premiaron, se distinguieron a la Taberna del Río, a Platero, a las Beatillas, al Bolero de Montilla, el Poema, las Chivas de Montilla también, la Esencia, los Lagares de Montilla, Casa Salina y San Cristóbal, y a restaurantes, por ejemplo, Casa Pepe, Mercado Victoria, la Alcázar de las Torres de Cañete, Don Quijote de Montilla, la Casona de Aguilar, las Camachas de Montilla, las Tinajas de Montilla y el Embero y Casa Rubio. Bueno, son las distinciones que se hicieron este año a tabernas, restaurantes habitual, y cada año se hacen 8 días, con lo cual al final todos caen. Y luego también se hizo un reconocimiento
al grupo de Ciudades Patrimonio, porque este año la cata se dirige, por eso entrecomillaba el diario Córdoba esto del patrimonio, porque este año la cata está dedicada al grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Como saben, Alcalá de Henares, Baeza, Cuenca, Mérida, Segovia, Tarragona y Úbeda, que estuvieron ayer en representantes suyos, algunos alcaldes y algunos concejales estuvieron en Córdoba para asistir a este acto de inauguración. El padrino, como le decía, es Manuel Benítez, del cordobés, padrino de esta 31ª, de estas 31 catas. Hoy empieza la programa de actividades, hay una firma de un protocolo de Wine in Moderation para beber vino con moderación, evidentemente, y luego hay una serie de actos, unos congresos, estas jornadas, etcétera, durante todo el día. Y luego la parte lúdica, que es la que habitualmente más se ve, que es la de la degustación de los caldos, del vino y vinagre, por cierto, la cata, aunque no sé si trae vinagre, pero la denominación es de vino y vinagre de Montilla Moriles. Bueno, pues es la foto del diario Córdoba. La del diario El Día es mucho más luctuosa porque es el rostro del dolor de unos padres. Como saben, ayer, el lunes, apareció el cuerpo sin vida de Miguel Serrano y hoy, pues, tanto el padre como la madre aparecen en la portada del diario El Día, en este caso. También aparece en la portada del Córdoba, en pequeñito. La foto del dolor, como les digo, los padres de Miguel agradecen el cariño y respaldo de su pueblo. Y además dice que la autopsia confirma que la muerte del pequeño en Cazorla fue accidental. El diario Córdoba también trae imagen para los padres. La muerte de Miguel Serrano, dice el diario Córdoba, se debió a una caída accidental. La Guardia Civil descarta cualquier otra hipótesis para explicar el fallecimiento del adolescente. El Ayuntamiento de Montilla ha decretado 3 días de luto. Ya hoy es el segundo, saben que eso fue ayer, con lo cual ya llevamos un día en ese luto oficial. Hubo ayer un pleno en Montilla donde se le dio el pésame a la familia. Bueno, pues como se sospechaba, ayer se le practicó la autopsia al cuerpo sin vida de Miguel Serrano Dobladez, y no quedó ninguna duda, la muerte se debió a una causa accidental. Según parece, el chico intentó refugiarse en una zona, en una oquedad, porque el terreno era muy abrupto, había muchos desniveles, y ahí pues se escurriría, tropezaría, lo que fuera, que cayó rodando y se dio un golpe a la cabeza. Tenía más magulladuras, ninguna de ellas tenía consecuencias sobre su vida, pero tenía más magulladuras, lo que dio la sensación de que efectivamente recibió más golpes. Y luego, en consecuencia del golpe fatal en la cabeza, tenía un traumatismo severo, craneoencefálico, y fue el que le ocasionó, pues, el fallecimiento. Saben que el chico tenía 14 años, tenía una discapacidad, tenía síndrome de Down, desapareció el Jueves Santo y apareció el lunes a las 5:30 de la tarde aproximadamente, o lo encontraron un grupo de voluntarios de los que estaban en el operativo para hallar inicialmente a Miguel. Lamentablemente fue el cuerpo sin vida. Él se perdió, desapareció del camping de las Herrerías y apareció en un paraje conocido como los Chinarrales de la Mesa, o el arroyo de los Chinarrales de la Mesa. Bueno, pues es una historia que poco a poco va concluyendo, lamentablemente, para la familia, que es la que al final acaba perdiendo, el chico, por supuesto, y la familia, que es quien acaba perdiendo en todo este episodio tan triste de la Semana Santa 2014. El diario Córdoba, todos los diarios hablan del partido de fútbol de ayer que se vivió en el Calderón. Dice el diario Córdoba en su portada: el Atlético se estrella ante el muro del Chelsea, 0-0. Vamos, foto ahí arriba, una foto en la que se ve a Diego Torres. Diego Torres no, ¿cómo se llama este muchacho? El niño Torres. ¿Cómo se llama? Fernando Torres, eso me lo dice Álvaro, me sopla Álvaro. Fernando Torres pugnando por un balón. También el diario El Día trae una foto, en este caso, para Diego Costa. Este sí es Diego. He hecho el mezcla entre Diego Costa y Fernando Torres. Bueno, pues Diego Costa, con foto para este hispano-brasileño. El titular: el Atlético no puede con el Chelsea. Hoy turno para el Real Madrid-Bayern. Y el diario ABC, la foto es para Simeone, el técnico del Atlético y Chelsea resolverán la eliminatoria en Londres, en Stamford Bridge. También hay foto, en este caso, en el diario ABC, para Ronaldo, porque el Madrid confía en recuperar tanto a Bale como a Ronaldo ante el partido hoy frente al Bayern de Múnich. Aquí tenemos foto para el portugués. Bueno, el partido supongo que lo verían ayer, que le interesó, así que puedo contar poco. El Chelsea y el Atlético juegan muy parecido. Juegan los dos a echarse atrás y salir corriendo. Tienen grandes corredores los dos. Claro, los dos no podían hacerlo, así que el Atlético asumió papel de ofensivo y el Chelsea el papel de siempre, el de Mourinho, el de echarse atrás. Le salió mejor al equipo inglés, de manera que consiguió lo que quería, el 0-0. En cualquier caso, yo leyendo luego las crónicas, todo el mundo dice que ahora el Atleti tiene que marcar un gol en Londres, el Atleti también, y el Chelsea también, porque si quedan 0-0, al final habría penaltis, con lo cual
hay que marcar otra vez. El único problema es que antes había una eliminatoria de 2 partidos y ahora es a un único partido y se juega en campo adverso, en Stamford Bridge, en el campo del Chelsea, pero el Chelsea tampoco se puede decir que consigue su resultado óptimo. Hubiera sido bueno para ellos ganar, meter un golito, pero 0-0 deja todo igual que estaba, solo que ahora tienen que marcar los dos y uno con el ambiente en contra. Bueno, yo creo que el equipo del Atleti ya ha demostrado una otra ocasión que puede hacerlo y creo que puede resolver la eliminatoria, no digo fácil, pero tiene muchas opciones. Hoy el Madrid-Bayern, como saben, con algunas bajas y con la posibilidad, como dicen los periódicos, de que Ronaldo y Bale jueguen. Ronaldo es más fácil, quizá Bale ayer se quedó fuera de entrenamiento, en fin, ya veremos qué hacen los dos equipos. Por suerte, le deseamos lógicamente al equipo español. El diario Córdoba termina su portada hablando del EGM, el EGM es el Estudio General de Medios, que, como saben, es una encuesta que se hace a en este caso, lectores, para determinar qué lee cada cual. Bueno, pues el diario Córdoba, que es el gran beneficiado de este estudio, es el único que habla de eso y los otros periódicos, pues lógicamente, que tienen muchos menos lectores, pues se callan. Dice el diario Córdoba en su portada que Córdoba es el tercer periódico provincial de Andalucía. El primero es el Ideal, de Granada, el segundo es el Sur, de Málaga, el tercero es el diario Córdoba, el cuarto es el diario de Cádiz, que es del grupo Yoli, por cierto. Bueno, pues el Córdoba es el único, además de estos 4 periódicos, que crece, consigue 4.000 lectores más en el último acumulado, que esto es trimestral, creo recordar. Así que Córdoba está de enhorabuena, y luego la diferencia entre el Córdoba y el resto de periódicos, pues en Córdoba es abismal. Son lectores, no son venta de periódicos. La venta, no digo que sean más parejas, pero sí que bastante más pareja. El caso de los lectores, el diario Córdoba lo leen al día 103.000 personas, son muchas personas. Yo quiero creer que es cierto, pero son muchas personas, significa que 1 de cada 3, bueno, es de la provincia, 1 de cada 7 leen el Córdoba, son muchas personas, pero en fin, lo dice el EGM, pues habrá que creérselo y felicitar al diario Córdoba. Mientras que el diario El Día lo leen solo 18.000 personas, pues prácticamente 8 veces menos, y el diario ABC 13.000 personas, todavía menos que el diario El Día. Lo que ocurre, yo no quiero ahora decir que esté bien ni que esté mal, lo que sí puede ser cierto es que el diario Córdoba es un periódico que está muy asentado, sobre todo en los establecimientos de restauración, en los bares, con lo cual es muy frecuente que cuando le pregunten a alguien, perdón, si ha leído un periódico ayer, pues dijera, sí, leí el Córdoba en el bar, mientras desayunaba. Mientras que el diario ABC o El Día son periódicos más de leer en casa o tienen menos presencia en este tipo de establecimientos, con lo cual es verdad que los periódicos, el Córdoba se lee muchísimo sin comprarlo, mientras que el diario ABC, por ejemplo, quien lo lee, lo compra, porque no te lo encuentra en un bar normalmente. Hay sitios en los que sí lo hay, pero es muy inhabitual. Por eso el impacto del diario Córdoba es muy grande con respecto al Día. En cuanto a ventas, yo no sé cómo están en orden de números, pero yo creo que el Día y el ABC estarán tirando en torno a 8.000 periódicos, quizá diarios, y el Córdoba estará tirando 15.000 o así. Vean la diferencia de impacto que tiene el Córdoba con respecto a sus lectores, que casi cada periódico lo leen 10 personas, mientras que el diario ABC pues lo lee de uno en uno, con mucho que lo compra y su cónyuge, y su mujer que está allí mientras esperando que llegue con el periódico. Por eso digo que la diferencia es muy grande. En cuanto a lectores, el Córdoba arrasa, sin ningún tipo de duda. En cuanto a ventas, sigue ganando, muy por encima que el resto, pero está mucho más equilibrado que el estudio del EGM. En este caso, los otros periódicos, ni el Día ni el ABC, hablan para nada de esto, porque evidentemente no tienen nada, en este caso, de lo que alegrarse. El diario ABC trae un par de asuntos más en su portada, uno más cercano y otro mucho más lejano. Dice, con respecto a Córdoba, la Junta, se refiere a la Junta de Andalucía, evidentemente, la Junta no dará VPO, vivienda protegida, pero social en este caso, sea la vivienda social, a quien no pueda pagar los recibos de la luz y del agua. Bueno, esta información, que es un poco extraña porque no tiene mucho sentido, vivienda social es la que se da a las personas en exclusión, los que no tienen ya en ningún caso ingresos de ningún tipo. Claro, no tiene sentido que para que te den una llave, estos son alquileres que a lo mejor te dan al mes, cuestan 50 euros o 60 euros, o son gratis incluso porque subvencionan entero. O sea, son viviendas, hablamos de los barrios en exclusión, que bueno, que aunque intenten los vecinos salir de ahí, hablamos de Palmera, hablamos del barrio de Guadalquivir, zonas, sobre todo unas manzanas, zonas de una tasa de desempleo tremenda. Bueno, pues dice el diario ABC que la Junta no va a dar este tipo de pisos a personas que no puedan pagar la luz y el agua. Bueno, parece un contrasentido, porque si pueden pagar la luz y el agua, igual pueden pagar un alquiler en algún otro sitio, hay alquileres muy baratitos. Esta información
publica el diario ABC, es una filtración de una reunión que hubo entre la Junta de Andalucía y técnicos municipales, en las que le preguntaron, porque la Junta dijo que a la hora de aplicar criterios de concesión, de adjudicación de viviendas, se mirase que el adjudicatario, la persona que recibía la llave, pudiera pagar al menos los enganches y pagar un par de recibos, porque si no tenemos un problema nada más darle la llave. Y eso significa pagar de primera en torno a 300 euros. Claro, decían los técnicos, mira, yo a la gente con la que trato no tiene 300 euros, quizás no lo tengan mucho tiempo porque están viviendo de subsidios, que es justo para comer. Y dijo entonces la Junta, según estas filtraciones, que en ese caso no se le dieran llaves, con lo cual, repito, es un sinsentido. Luego, probablemente cuando empezó a filtrarse esto, la Junta se dio cuenta de que aquello no era conveniente y de las actas definitivas de la reunión se retiró este punto. De hecho, no aparece. No aparece todo el punto, un punto que se llamaba otros asuntos y ese punto desapareció por completo. Pero en el borrador del acta, la que se redacta mientras se está celebrando la reunión, sí que aparece esta recomendación. Bueno, habrá polémica, supongo yo que mañana la Junta dirá que esto es mentira, que esto es falso y demostrará con papeles que la mayoría de las personas que ocupan este tipo de viviendas, que no quieren hacerlo en ningún caso, lo hacen porque no tienen más recursos económicos, pues no solamente no tienen dinero, sino que no abonan ni la luz ni el agua. Saben incluso que hay circunstancias de que se ha dado en Córdoba, capital, de edificios enteros, bloques enteros que no pagaban el agua, que se les cortó el agua porque no pagaban en ningún caso. Creo yo que esta información supongo que será corregida o será desmentida por la Junta pronto. Termina el diario ABC hablando del Partido Socialista de Cataluña, que a mí me da un poco igual, pero ellos lo traen en su portada. Dice que el PSC continúa su sangría por la consulta soberanista. ¿De qué se trata? Pues se trata de que la cúpula de este partido en Gerona, o en Girona, yo pone Gerona, saben que se llama Girona, me da igual cómo se llame. Bueno, pues esta cúpula ha dimitido. Dimitido de la ejecutiva, no se ha ido del partido. Han dicho que ellos no pueden estar al frente de un partido que defiende cosas que ellos no defenderían. Básicamente porque en el PSC, que es el PSOE de Cataluña, como saben, pues hay dos alas. Hay un ala que está por el socialismo y un ala que está por el independentismo. Y están conviviendo. Rubalcaba cerró un debate, lo cerró en falso por lo que se ve, y quedó claro que el PSOE es un partido federalista, pero no independentista. Con lo cual vino a decir que no estuviera a gusto porque se fuera otro partido independentista, que existe en Cataluña varios, Esquerra Republicana, por ejemplo, o Convergencia y Unió, parece que se ha vuelto muy independentista. No expulsó a nadie, no le dijo a nadie que se fueran, pero sí que abrió la puerta, el Rubalcaba. Estaba claro, que no quiera, quien quiera ser independentista no cabe en el PSOE. Bueno, pues lo que han hecho un grupo de altos cargos, algunos de ellos son concejales, por cierto, ha sido renunciar a formar parte de la ejecutiva. No han roto el carnet, ni han dimitido de sus cargos institucionales. Algunos son concejales del PSC o del PSOE, en algunos municipios, algunos en Gerona, y en Girona, o como se llame. Así que lo que han hecho ha sido salirse de la ejecutiva y proponer que el partido gire de nuevo hacia el independentismo y que anteponga este independentismo a su socialismo. Bueno, una historia interna y lejana que a mí particularmente pues ya me viene un poco cansina y pesado, porque me da igual que decida el PSOE o el PSC en Cataluña. Un par de minutos que nos quedan para el diario El Día, que trae algunas cosas interesantes, nuevas. Por ejemplo, dice el diario El Día que la Junta, de nuevo la Junta de Andalucía, la Junta niega que la Klebsiella o la Klebsiella, neumonía, haya causado la muerte. Dice también que el sindicato médico, el SIMEC, pide que se concentre a los afectados en una planta vacía del hospital. Bueno, son dos temas en uno. Ayer habló la delegada y la consejera que estuvo en Córdoba, consejera del ramo, sobre la Klebsiella. Dijo la Junta muy rotundamente: ha muerto gente en Córdoba con Klebsiella, cierto, pero no ha muerto nadie en Córdoba de Klebsiella, que son dos cosas muy distintas. De hecho, dijo ayer la delegada que nunca ha habido en Córdoba una muerte a consecuencia de esta bacteria. No en este año y medio último que se está ahora investigando, sino en la historia de la Reina Sofía. Nunca la Klebsiella ha provocado un fallecimiento en la ciudad, en el hospital. ¿Es cierto que ha muerto gente que tenía Klebsiella? Pues sí. Eso, para que se hagan una idea, aunque no haya que bromear con esto, es como si se muere alguien con acné y digan que el acné ha matado a alguien. Evidentemente no hay que bromear, la Klebsiella es mucho más grave, pero es una circunstancia que afecta y mucho a la salud de los pacientes, afecta muchísimo, pero en ningún caso, dice la Junta, digo lo que la Junta dice, ahora hablamos de lo que dice la otra asociación. Dice la Junta que eso no provoca la muerte, que la Klebsiella no provoca en ningún caso fallecimiento. De hecho, el sindicato médico, que propone, como leía yo, y se lo contaba a ustedes, que se aísle a los pacientes, a los 5 pacientes que hay actualmente infectados de Klebsiella, que se aíslen en una planta, probablemente ellos proponen una planta en el hospital provincial que está vacía. El sindicato también dice, que son profesionales de la salud, que la Klebsiella no es mortal, o sea que tampoco hay que alertar a la población. Es una enfermedad nosocomial, como hemos dicho en muchas ocasiones, que afecta a las personas inmunodeprimidas, básicamente.
Si cualquier persona que no esté viendo en este momento puede tener Klebsiella, no se da ni cuenta, siempre que no esté inmunodeprimida, es decir, que tenga su red inmunológica propia, la que tenemos cada cual, funciona normal, ni siquiera tiene que funcionar a pleno rendimiento, sino normal. ¿Cuándo afecta la Klebsiella y cuándo es letal? O cuando afecta hasta provocar una circunstancia que agrave la otra enfermedad, cuando el paciente está inmunodeprimido. No tiene defensas porque está sometido a una serie de tratamientos, está atiborrado de antibióticos, eso hace que no tenga su cuerpo defensas naturales y es cuando la Klebsiella se instala. A pesar de eso, repito, dice la Junta de Andalucía que no ha habido ningún caso, que todas las descripciones que luego hay forenses, en ningún caso se consta que haya una muerte por Klebsiella, con lo cual insiste en que no hay que alarmar a nadie, que no hay que preocupar a la población, que existen casos de Klebsiella, que ha habido fallecimientos, creo que hasta 11 reconocen personas que han muerto y tenían al final en análisis le aparecía la Klebsiella, 11 pacientes dicen, pero ninguno ha muerto por esta bacteria, con lo cual vuelven a pedir tranquilidad, vuelven a pedir calma y a que confiemos en el trabajo de los profesionales que aseguran que siguen un protocolo el correcto, al que han determinado ellos mismos en la comisión que se creó para ver qué se hacía, y se decidió que la solución era aislar a los pacientes, hay 3 en planta y 2 en UCI, y que si hubiera, dijo ayer la gerente del hospital, Marina, no recuerdo el apellido, dijo ayer que si fuera necesario trasladar, Marina Álvarez, si fuera necesario trasladar a los pacientes a una planta, se haría, pero que hoy por hoy la comisión que se creó al efecto ha decidido que es suficiente con esta medida. El sindicato médico, por cierto, propuso, entre otras cosas, que se prohibiera la entrada de los familiares a la UCI, algo que evidentemente no va a ser muy popular. El día que deciden que los familiares no pueden entrar a la UCI, pues ya que está el paciente aislado ahí encima, no puede verle nadie, pero es verdad que eso provoca alguna contaminación que puede dar lugar a este tipo de problemas. Seguimos avanzando muy rápidamente. ETAXI, que es una asociación del taxi, evidentemente, el nombre muy evidente. ETAXI lleva a los juzgados el decreto sobre los horarios. En Córdoba hay 2 asociaciones, o hay más, en principio hay 2 que ahora nos interesen. La de siempre, la de Autónomo del Taxi, Autotaxi, que es la mayoritaria, y ETAXI, que es una asociación más pequeña, que son 20 y tantos profesionales, todos ellos autónomos del taxi. Hace poco se publicó un decreto en el que se modificaban los horarios. Se decide que cada taxi pueda andar al día un máximo de 18 horas y que tenga que descansar obligatoriamente 15 días en el mes de agosto. ¿Por qué se hace esto? Porque si se dejara que los taxis anduvieran las horas que quisieran, pues habría competencia a veces insalvable. Es decir, si los taxis pueden andar 24 horas al día, los taxis, los profesionales del taxi contratarían a 2 autónomos o 2 asalariados, con lo cual el taxi haría 3 turnos de 8 horas y estaría todo el día viendo taxis en la calle. Y eso haría que hubiese muchos coches y muy pocos clientes. Así que el ayuntamiento, el de Córdoba y todo, al final lo que hacen es marcar un máximo de horas que se permite el taxi que esté en la calle. En este caso en Córdoba son 18 horas. Dicen los autónomos que son muy pocas horas, esta asociación de taxi, que son pocas, ellos buscan las 24. ¿Por qué razón? Para hacer turnos de manera que el taxi sea rentable. Porque si compra un vehículo que puede costar a veces pues 20.000, 30.000 euros, lo que se gaste cada uno en el taxi, 40.000 euros, cada cual sabrá, y tiene que amortizarlo en el periodo que el taxi dura, saben que los taxis hay que cambiarlos pronto porque tienen mucho trote, pues hace falta que se aprovechen todas las horas del día. E incluso las vacaciones. Ellos entienden que haya que descansar un mes de vacaciones como todo el mundo, pero que el mes de vacaciones lo ocupe otras personas y no esté el taxi parado. Ellos dicen que van a llevar el decreto al Tribunal de Justicia de Andalucía, creo que es, y además argumentan que en otras ciudades, por ejemplo Valencia, ya se ha hecho y han ganado las asociaciones, porque en teoría los decretos que se fijan para los horarios no pueden ser restrictivos, no pueden ser perjudiciales para el sector, como dicen ellos que ocurre en Córdoba. Bueno, pues irá al tribunal y el tribunal decidirá si hay que ampliar o no el decreto. Ellos incluso temen que se rebaje 2 horas más y queden 16, los 2 turnos de 8 horas, que es como lo que piden la otra asociación, que haya 2 turnos solo y que el resto, las otras 8 horas, el taxi esté durmiendo en la puerta, el garaje de cada cual y que haya 2 turnos, un turno de mañana, un turno de tarde y por la noche a descansar. Ellos prefieren que haya un tercer turno para aprovechar más el taxi. Y ya terminamos, ahora sí, hablando de más justicia, porque dice el diario El Día que ha habido un nuevo revés para la jueza Laya, la parte alta, ahí lo tienen, nuevo revés para la jueza Laya por la implicación de 2 altos cargos. Igual que ocurrió con la ex consejera y ex ministra Magdalena Álvarez, ayer la audiencia de Sevilla ha dicho que hay 2 imputaciones que son inconcretas, que no concretan que es realmente lo que han hecho y por lo tanto no sirven. Ha retirado la imputación a 2 personas, que no me sé el nombre, Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, son 2 ex directores generales
Y según dice el tribunal, la Audiencia Provincial de Sevilla, no hay concreción suficiente en el auto de imputación que ha redactado la jueza Laya. Por lo tanto, no puede imputarle sin saber de qué se le imputa o en razón a qué actuación, a qué delito se le imputa. Así que echa para atrás esto. Ahora la jueza Laya hará lo que hizo cuando le ocurrió con Madalena Álvarez, volver a redactar un auto especificando cuáles son los delitos que se le imputan a Buenaventura Aguilera y a Antonio Vicente Lozano. Bueno, pues esta es la última información que nos queda. Como siempre, agradecerles estos minutos, dejarles con la programación habitual de esta casa, ahora el magazine de Ángela Jiménez, y mañana volvemos, mañana que será jueves 24 de abril, volveremos a leer junto a la prensa de Córdoba. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.